El rey Shaul, Shaul quiere decir prestado, tomado, fue proclamado rey en un momento muy difícil. La situación política de la población era sumamente crítica. Los Perishtim, los filisteos, habían subyugado una vez más a las tribus de la frontera oeste. La situación iba de mal en peor. Al enemigo del oeste se agregó un poderoso enemigo proveniente de oriente, el rey de los amonitas, de Amón, que había sufrido una terrible derrota frente a Yiftah, a Giladí, a Jefté, y que esperaba la oportunidad para vengarse. Aprovechando la división existente entre las tribus de Israel y su indolencia, consideró llegado el momento de tomar la revancha. El estado interno no tenía mejor aspecto que el externo. Si bien los ancianos del pueblo de Israel habían solicitado al profeta Shemuel que les nombrara un rey, el pueblo aún no estaba preparado para un régimen monárquico. Las tribus estaban divididas y separadas entre sí, viviendo todavía como nómadas, preocupándose cada una separadamente por el mejoramiento de las condiciones de su vida y de sus intereses dentro del límite de su familia o de su tribu. No habían sentido aún la necesidad imperiosa de la unión, salvo una parte de los ancianos y de los jefes. Estos consideraban imprescindible el aunarse contra el enemigo común, bajo la bandera de un guerrero que los llevara de triunfo en triunfo, como ocurría en la época de los jueces, de los shofetim. Este guerrero no debía ser un voluntario como antes, un caudillo accidental como los jueces, sino un rey cuya misión sería la de luchar por las guerras del Eterno, del Dios nacional de las tribus de Israel, contra los enemigos de su pueblo, algo como las naciones que le rodeaban. Copiar el estilo de las naciones que le rodeaban. Esta debía ser la misión del rey, formar un ejército, tener un gobierno. Entonces, que debería haber obligaciones de parte del pueblo para con su rey, por supuesto, tributos, impuestos, que deberían obedecerle, acatar sus órdenes y que el rey gozaría de ciertos privilegios, controlar la vida social, organizarla y regimentarla según su propia tendencia. Era ignorado al parecer por los que habían hecho el pedido al profeta Shemuel. Los ancianos conocían únicamente las necesidades del pueblo en lo referente a la seguridad de su existencia. Pero en cuanto a la reglamentación de la vida interna, para ello ya tenían un juez y un guía espiritual experimentado, que era el profeta Shemuel. Parece que así lo consideraba el mismo profeta Shemuel. Era necesario, pues, buscar una persona que pudiera dar mucho al pueblo sin exigir nada de él. Y tales condiciones las encontró Shemuel en Shaul. Era este un hombre de fisonomía atractiva, un buen porte, como llamamos, valiente, esforzado, que quería a su pueblo extrañablemente y al que afligía en lo más profundo de su alma el estado lamentable que estaba el pueblo. Era sensible, se impresionaba y a la vez modesto y humilde. Era un tzaddik. Semejante persona, hombre, podía servir al propósito del profeta. Con este Shaul, así se creía, se podía organizar la nueva vida. El régimen monárquico
sin suprimir del todo el régimen de vida existente hasta entonces. La monarquía y la religión conjuntamente estarían a la cabeza del pueblo. Entonces queda bien entendido que el derecho de primacía correspondería a la última, quiere decir la religión. Habiendo echado raíces profundas en el pueblo, que es lo que unía al pueblo de Israel, la Torá, el profeta debería guiar al rey. Y es así que este joven Shaul fue proclamado rey sobre las tribus de Israel. Le correspondió desempeñar un papel muy difícil. Debía no solamente crear el régimen monárquico, sino preparar también al pueblo para ese nuevo régimen. Un pueblo, como dijimos antes, internamente dividido en tribus, sin orden ni unidad, sin ejército y sin confianza en sí mismo. Y además rodeado de enemigos poderosos con fuerzas militares preparadas permanentemente para la guerra. Tenían un ejército fijo. La situación era crítica y la proposición de el amonita hizo desbordar la medida. Se necesitaba un coraje extraordinario. Enemigo por dos frentes. Una mano fuerte, una acción inmediata y decidida para sacar al pueblo, decisiva y decidida, para sacar al pueblo de este estado terrible. Los primeros pasos dados por el rey Shaul dieron resultado. El llamado que dirigió al pueblo, cualquiera que no salga en pos de Shaul y del profeta Shemuel, así será hecho a sus bueyes. Tocó sus bienes. Tuvo el efecto deseado. Se dieron cuenta de que una fuerza suprema los invitaba a olvidar momentáneamente sus diferencias internas para enrolarse como un solo hombre y seguir a su jefe contra el enemigo común. La tribu de Yehudá, que había permanecido separada durante toda la época de los jueces, respondió esta vez al llamado. De esta forma se ponía la piedra fundamental para la reconstrucción del pueblo de Israel. Efraín y Yehudá, las más importantes de las tribus de Israel, se unieron a la tribu de Benjamín, su hermano menor, alianza a la que se plegaron luego las tribus del norte. Esto era trascendental, era fundamental en la historia de la monarquía de Israel, que brindó los frutos esperados. Shaul obtuvo una victoria decisiva sobre los amonitas. Entonces, el entusiasmo del pueblo fue grande. Se vio en Shaul al héroe triunfador, al rey esperado por el pueblo, y fue proclamado soberano. Y así el pueblo dio el primer paso en el umbral de una época nueva, la época de la monarquía en Israel. Pero el triunfo sobre el enemigo del este no desanimó al enemigo del oeste. Al contrario, la opresión de los Pelishtim, de los filisteos, se acentuó aún más. Entonces sus oficiales superiores habían acampado con sus guarniciones en las ciudades céntricas del país. Confiscaron todas las armas que poseía el pueblo, capturando a todos los héroes, a todos los herreros del país, todos los herreros que hacían las armas, para que los hebreos no fabricaran espada o lanza ni ruedas para sus carros. Una de las guarniciones había acampado en la zona de Benjamín.
que era la ciudad natal del rey Shaul, porque Shaul pertenecía a la tribu de Benjamín. Ahora la existencia de la monarquía, ¿de qué dependía? De la victoria sobre el enemigo del oeste, sobre los Pelishtim, sobre los filisteos, que tenían una organización militar sólida. Contaba con un gran número de carros de guerra, un enorme ejército bien adiestrado. Mientras que Shaul apenas contaba con un ejército de 3,000 hombres, cansados por la batalla en el este. Pero el espíritu de heroísmo que lo animaba no lo abandonó tampoco en esa ocasión. Y con la participación decidida de Jonatán, el hijo de Shaul, pudo también vencer al enemigo, le dio un golpe terrible, haciendo huir del territorio de Israel a los filisteos y asegurando al mismo tiempo la subsistencia de la monarquía en Israel y dando nueva esperanza a los israelitas. Shaul no se preocupó, mientras tanto, por organizar la vida interna de la monarquía. Consideraba que su misión principal era de luchar, como hacían los jueces antes. El rey solamente se preocupó por luchar las guerras contra los enemigos de los errores. Shaul hizo guerra a todos sus enemigos, contra Moab, contra los Bene Hamón, los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Tzová y contra los filisteos, los Pelishtim, y donde quiera que se tornaba, vencía. Mas no eran estas guerras de conquistas, eran de mantenimiento y de subsistencia, de defensa, de protección nacional. El pueblo de Israel no ensanchó las fronteras del país, sino que solamente aseguraron al pueblo su vida dentro del territorio, a la vez que le procuraron grandes riquezas y muchos botines. Pero quedaba otro enemigo que, si bien no era tan poderoso como los Pelishtim, era el más peligroso. Se trataba de Amalek, el enemigo eterno del pueblo de Israel. Eran tribus salvajes que transitaban siempre con sus rebaños al sur y sudeste de Israel. Ellos se habían unido a los amonitas, a los moabitas, a los medianitas para atacar a Israel. Cuenta la leyenda que aún en el desierto los salvajes se echaron sobre el campo de Israel, el campamento de Israel, y mataron la retaguardia del pueblo de Israel, la salida de Egipto. El pueblo mantenía un odio. Hay una mitzvah de odiar a Amalek. Y ahora tenía que luchar contra Amalek. Cumplió a media la función que le encomendó el profeta Shemuel. Trajo al rey de acá, que lo tuvo que matar el profeta Shemuel. Trajo a las mujeres y a los hijos. Y este conflicto, esta desobediencia de Shaul, hizo al final que siglos más tarde tuviéramos el problema con Amán, el problema de Purim, y luchar contra el descendiente de él por causa de que falló en eso el rey Shaul. Baruch Hashem Leolam. Amén.